Buenos días y bienvenidos a Patocracia. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de aquellos que controlan el poder eh, han aplicado como técnica para, en definitiva, someternos y en algunos casos para que no seamos conscientes del sometimiento al cual nos encontramos. Fijaros, vamos a hablar de la utilización del poder de la palabra. En 1984, obra de George Orwell, podéis ver que Orwell hacía referencia a los eufemismos utilizados por aquel régimen totalitario del Gran Hermano, donde se hacía alusión al Ministerio del Amor, y el Ministerio del Amor no era más que el Ministerio realmente de la Guerra, ¿no? Y simplemente lo que hacen es utilizar otras palabras para disfrazar sus verdaderas intenciones o la finalidad de cada una de las instituciones o de sus políticas. Y por lo tanto, simplemente creernos que están ahí para protegernos, creernos que están ahí para resolver nuestros problemas. No obstante, no tienen esa osadía del Ministerio de la Guerra, denominar el Ministerio del Amor, pero sí es bastante valiente, digámoslo así, o bastante sospechoso que al Ministerio de la Guerra lo llamen Ministerio de Defensa. Hay que entender que las palabras tienen un significado y por lo tanto ese significado nos llevan a ideas, a pensamientos que se generan en nuestra mente y por lo tanto con ellos tratan de generarnos una realidad que nos incoa a pensar de la manera que ellos quieren que pensemos o que en definitiva actuemos de la manera que ellos quieren que actuemos. Cuando hablamos de Ministerio de Defensa, todo el mundo entiende que el ejército, que el propio ministerio están ahí para cumplir una labor de defensa hacia el pueblo español o hacia los ciudadanos españoles o hacia los ciudadanos o pueblos de otros países. Pero muchas veces el ejército, o en la mayoría de las ocasiones, no se defiende, sino ataca. No creo que ataque a nosotros, a los propios ciudadanos, pero sí lo han hecho a ciudadanos de otros países o otros países. Hay que ver, por ejemplo, cuando nosotros apoyamos el ataque a la guerra de Irak o el ataque a la guerra de Kosovo. ¿De qué nos defendíamos? Saddam Hussein nos había amenazado, el gobierno de Saddam Hussein había amenazado con atacar España y por lo tanto salimos a defender nuestros intereses y en concreto el ejército defendió los intereses de los ciudadanos españoles. Simplemente atacamos Irak defendiendo otro tipo de intereses. Lo mismo con Kosovo. Lo único que nos vendieron la idea es que defendíamos las libertades, la democracia y los derechos de los ciudadanos iraquíes y de los ciudadanos, en definitiva, albano-kosovares, ante el malvado y perverso Slobodan Milosevic. Pero la realidad es que existen otros intereses ocultos. Sin embargo, disfrazándonos esa realidad de que España, el ejército español y el Ministerio de Defensa se pusieron a trabajar y atacaron con el fin de derrocar un régimen dictatorial para implantar un sistema de libertades en Irak, nosotros creemos realmente que esa misión se hizo con un fin totalmente filantrópico y un fin totalmente humanitario. Pero la guerra, por definición, no es humanitaria. Por lo tanto, lo correcto sería haber denominado al Ministerio de la Guerra. Fijaros, en muchas ocasiones incluso crean nuevos términos, porque con esos nuevos términos lo que hacen es combinar los significados de los términos que aplican y crear un nuevo concepto. Se adueñan de las palabras, se adueñan de su significado y crean nuevas palabras y nuevos significados. Por ejemplo, el término crecimiento negativo. Cuando un político habla en economía de crecimiento negativo, nosotros entendemos que el crecimiento ha existido, pero ha sido menor con etapas anteriores. Cuando hablas de crecimiento negativo, parece que ese crecimiento está siendo comparado con el crecimiento de épocas anteriores. Entonces parece que la economía, aunque no está en los mejores momentos, sigue creciendo. Por definición, el crecimiento negativo no existe. El crecimiento no puede ser negativo. En economía se hablaría de crecimiento, ¿de acuerdo? Pero si hablamos de crecimiento, pues eso lleva a inducir a nuestras mentes a una realidad mucho más próxima a la verdadera realidad que está atravesando nuestra economía, como sería una crisis o depresión económica. Pero no le interesa que nosotros veamos esa realidad, sino la realidad que ellos pretenden que veamos y que más les satisface. Por ejemplo, fijaos cuando se habló de los famosos brotes verdes.
aprovecharon que en la gráfica del PIB, índice macroeconómico que se utiliza para medir el crecimiento económico, aparecía un periodo de crecimiento económico. Pero claro, la mayoría de nosotros ignorantes que no tenemos por qué saber ni sabíamos de economía, ocurre que no entendíamos que el crecimiento económico o la situación económica sigue tendencias, que simplemente el PIB oscila, pero que incluso en periodos de tendencia bajista de la economía, hay dentro de esos periodos, hay, digamos, situaciones de crecimiento económico, y ellos aprovecharon esa minúscula situación de crecimiento económico durante un periodo muy corto para hacernos creer que era un punto de inflexión donde germinaría y donde brotaría un nuevo transcurso de nuestra economía que nos llevaría a esa situación tan deseada del crecimiento económico. Pero en realidad no era más que una oscilación que posteriormente, tras un breve periodo, volvió del crecimiento económico, siguiendo cada vez más esa tendencia bajista de nuestra actividad económica. Fijaos, os puedo poner otros términos: reforma laboral. Si es que nos las están colgando por todos los lados. La reforma laboral. Cuando alguien habla de reforma, lo entiendes en un término positivo. Si yo tengo un piso, cuando alguien hace una reforma es porque quiere renovar ese piso, quiere modernizarlo, quiere acondicionarlo, quiere limpiarlo. Y cuando empleamos el término laboral, parece que en definitiva esa reforma se utilizó para aclarar, limpiar, acondicionar el mercado laboral y acondicionarlo para facilitar la contratación. Pero en realidad existían otros intereses. Amigos, sí. Se encontraban los intereses de la patronal de por medio. Si en definitiva lo que se hizo fue facilitar el despido a las empresas. Prueba de ello fue que en un periodo corto de tiempo el número de despidos y por tanto la tasa de desempleo aumentó, se incrementó, y ellos decían que la utilizaron esa ley para cuando creciésemos económicamente. Pero yo todavía no veo que crezcamos económicamente. Decían que eso le daría flexibilidad al mercado laboral y cuando se creciese económicamente se facilitaría la contratación. Pero ¿por qué tanta prisa en introducir una ley que en un plazo futuro nos iba a facilitar la contratación si no estamos en una situación de pronóstico de crecimiento económico? Habría que entender el efecto que producía a corto plazo. Ellos lo entendían perfectamente, pero se trataba de satisfacer ciertas demandas, en este caso de sectores quizás o de organizaciones más cercanas al poder y que tengan más relación con el propio poder y que le interese al poder político, pues digamos, dejarse o marcar esas políticas que incoaban la propia patronal y otros organismos. Fijaros, se me ocurren otros términos: limpieza étnica. Cuando hablamos lo mismo, limpieza, hablamos de simplemente ordenar, hablamos de acondicionar también. Y en definitiva lo que se está ocultando es un genocidio. ¿Sí? Son numerosos términos que utilizan los políticos y que utilizan el poder y los medios de comunicación con el fin de hacernos creer que la realidad es bien diferente y esconder su verdadera realidad, crearnos pensamientos que imaginemos una realidad que nos cree en un mundo feliz y que seamos felices pensando que el mundo es tal y como ellos desean que lo imaginemos. Ya lo decía Huxley en su obra Un mundo feliz: el futuro de la dominación del ser humano pasa por hacerle creer que este mundo es un mundo feliz y lleno de placeres, que simplemente se pierda con detalles minúsculos, que se centre en satisfacer sus necesidades más básicas como cualquier otro animal, para que en definitiva no ejerza su libertad de pensamiento y por lo tanto su libertad de acción y ser un individuo bastante fácil y gobernable. Así que, así sin más divagaciones, ya sabéis, cuidado, analizar palabra por palabra y qué es lo que pretenden nuestros queridos amigos los políticos y el poder y los medios de comunicación cuando nos presentan los hechos con las palabras idóneas. Ellos saben que las palabras tienen un significado, que no es lo mismo limpieza étnica que genocidio, no tiene la misma imagen ni el mismo impacto en cada uno de nosotros. Así que intentar ver la realidad que tratan de ocultar y os percataréis de que en definitiva estamos esclavizados como cualquier otro sistema político que ha existido a lo largo de la historia y dominados por aquellos que controlan el poder con mayúsculas. Así que deciros desde aquí que en el próximo videoprograma trataremos definitivamente ya nuestra visión acerca de la crisis del 2007. Creo que va a ser interesante. Seguidnos, ya sabéis, darle a me gusta, hacernos
seguidores de nuestro canal. En Facebook haremos brevemente una página para que podáis apuntaros a Patocracia y estéis informados de los nuevos vídeos o vídeos programas grabados. Así que sin más, sí, me despido desde Patocracia y nos vemos en el siguiente vídeo programa.